Llega a mis manos un librazo. ¡Hombre! Editorial Océano. Se llama Moctezuma, con una portada que me encantó, José Luis Trueba Lara. ¿Cómo amaneciste? Qué gusto saludarte. Espléndidamente bien, contentísimo. Cuando acabas de parir libro, hombre, ¿Verdad te que no hay sientes manera Dios. que...? No, Pues claro. no. ¿Qué? Leyéndote, ya terminado, leyéndote. ¿Por qué Moctezuma? Ah, mira, pues te doy 3 buenas razones. La primera razón, dime quién más bestia negra del pasado indígena. Él. Solo le compite la Malinche, digamos que el top Sí, 2 pensé de en esa la... respuesta, pero dije, no, pues es que él fue peor. O sea, él Ahora, estuvo ¿quién peor. es el peor visto? Él. Él. Y aún Y más con aquí, justa razón. no con ninguna justicia, porque a él le pasa lo que a toda la gente poderosa, que le va mal. Cuando tú eres muy poderoso y te carga el payaso, la gente no te quiere y te culpa. Cuando un país fracasa, en este caso un imperio, culpa a alguien, tienen que buscar un culpable. No les da tiempo de culpar a Cuitláhuac, que pues dura 3 semanas en el puesto y se muere de viruela. Y Cuauhtémoc, bueno, pues tampoco dio pa' mucho, cae en la ciudad. El gran culpable se convierte entonces Moctezuma. Es culpado por los indígenas que entrevistan, por decirlo así, los sacerdotes en el siglo XVI. Los conservadores del XIX dicen, no, idólatra, presa de las profecías, cobarde, tiene miedo de los españoles. Los liberales, pues se clavan con Cuauhtémoc. Vamos, pirámide le hacen en el Paseo de la Reforma Insurgentes. El que lo dude, está la pirámide con Cuauhtémoc arriba. Y el nacionalismo mexicano lo echa para atrás. Sin embargo, ese hombre es el gran estadista de aquella época. El gran conquistador. El gran Desalmado, conquistador. si tú quieres, pero conquistador. No, el poder implica que eres desalmado. No puedes ser poderoso y tener una gran alma. Y por último, el único hombre que logra realmente comprender el mundo y darle un sentido al mundo prehispánico. Él es un hombre fuera de serie. Fuera de serie. Hay una llamada telefónica Dele, del dele. señor Raúl García de Veracruz. Dice, fíjate, Fer, te saludo a ti, a José Luis Trueba, y yo vi en la Plaza de las Tres Culturas, en la iglesia de Santiago Tlatelolco, Ajá. que hay una gran piedra que tiene el grabado que dice 1521. Ajá. Aquí se llevó a cabo la última batalla por la conquista de la Gran Tenochtitlan. Y tiene una frase que se quedó muy grabada, que se le quedó muy grabada a don Raúl García. Ajá. No fue triunfo ni derrota. Fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. ¿Qué opinas? Estoy totalmente en desacuerdo. Cuéntanos. Fíjate, cada vez que nos vemos mestizos, el mundo se pone peor. Porque entonces podemos renegar 2 veces. Yo soy mestizo, por lo tanto no soy como ese indio puerco cochino que me vende cosas en la calle. Yo soy mestizo, por lo tanto estoy en contra de ese español. Es negar el mestizaje. No es un gran mérito. Es el discurso que negó el pasado. Entonces, ¿cómo explicas la mezcla? Ah, no, la mezcla ocurrió, eso está fuera de discusión. Pero una cosa es que ocurra la mezcla, que ocurre todo el tiempo y en todos lados. El que me diga acá somos de No. pura raza, Ay, pues no, ni que pues, tuvieras estaría- pedigrí, mano. Pero, o sea, no es un asunto de pedigrí, pero el discurso del mestizaje es nuestro racismo. Es muy raro, porque nosotros nos aceptamos ese viejo mestizaje y estamos orgullosos del pasado, del día se acabó. Pero de los representantes de ese pasado, no. Todos estamos orgullosos de las ruinas, todos estamos orgullosos de la zona arqueológica y del Museo de Antropología, pero ninguno está orgulloso del que está ahí parado en la esquina. Y aunque no lo creas, son los mismos. No, los de la esquina no son extraterrestres, son los mismos. Es un país con un mestizaje atroz, tan atroz que tú piensas todas las leyes mexicanas del siglo XX, cómo prohibieron el mestizaje con pueblos degenerados, como los chinos, los libaneses, los negros,
Bueno, la matanza de los chinos en Torreón. En Torreón. Es decir, todo esto fue a nombre del mestizaje. A mí el mestizaje siempre me ha dado como cierto. Es como la raza aria, pero versión de acá, pues. Es que ya por poquito y me desvió del tema, pero es que es interesantísimo lo que estás diciendo. Nada más desviándome tantito A ver, de nada más Moctezuma. tantito y luego volvemos. Nada más tantito y Órale, volvemos sale, a tu. sale, órale. Espérame tantito, déjame plantear la pregunta. Hoy estamos viendo Ujú. que todo lo que tiene que ver contra los migrantes Ajá. proviene de gente como Donald Trump, como que quieren mejorar la raza, Claro. limpiarla. Exacto. ¿Qué tiene que ver eso que está pasando con lo que estás explicando el mestizaje? Pues mira, es exactamente el mismo discurso. Nosotros, aquí en México, tenemos el mismo discurso. Vete a Chiapas y ve a un coleto, es decir, un mestizo de, Sí, sí, sí. San Cristóbal de Adeveras, hablando de los centroamericanos. Y Trump es un hermano de la caridad. ¿Qué tal? Es decir, el discurso del mestizaje es tan racista como el discurso ario o como el discurso del WASP gringo. O sea, no, a mí me da mucho terror. Porque previo a que entraras, José Luis Trueba, Ujú. Gonzalo Oliveros estaba diciendo eso. Si viene una votación en Estados Unidos, van a volver a votar por Trump, porque al cabo está poniendo en la mesa lo que verdaderamente somos Sí. y que nunca habíamos tenido oportunidad de explotar o de manifestar. Eso es terrible, porque la mayor parte de los Eso es pueblos, horrible. cuando encuentran a su alma gemela y votan por ella, luego terminan en cosas horribles. A Hitler le gustaban los alemanes porque era como nosotros, porque era un hombre común como ellos. Y ve tú lo que pasó. Cuando sube alguien que no es como uno, la cosa se pone mejor. Porque hay un fenómeno ahí raro, fíjate. La democracia en un principio era muy aristócrata. ¿Yo por quién voy a votar? ¿Por el que es mejor que yo? Es una chamba más dura, ¿muy bien? Sí, sí. Pero hoy ya la democracia perdió esta cualidad aristocrática y o voto porque es uno como yo o uno porque es menos peor que yo. No mejor. Lo segundo. Es menos peor. O sea, Lo menos segundo. peor. Entonces, cuando esto ocurre, la democracia acaba metiendo allí al candelero una cantidad de monstruos que luego no sabemos qué hacer. Trump ganó las elecciones, nos guste o no. Es que esos monstruos están en el poder. Están ahí. Y si te vas para todo el mundo y le vas buscando, ganan las elecciones. La democracia es peligrosa. ¿Qué tema, eh? Bueno. Vamos a pausa, regresamos con Moctezuma, porque esto, José Luis Trueba hace un trabajo, escritor, periodista, editor, profesor, investigador universitario. Trueba Lara es un referente en México y hace un trabajo de Moctezuma, emperador azteca, verdaderamente de primer nivel. Y yo creo que lo anda reivindicando. Con eso volvemos. Eso volvemos. José Luis Trueba Lara, escritor de este reciente libro Moctezuma. ¿Quieres reivindicar la figura de Moctezuma? ¿Quieres ser justo? ¿Que haya justicia finalmente con un personaje tan vapuleado? No. Yo sabes qué quisiera. Lo que siempre me urge, entender. Y es re difícil entender. Mira, por ejemplo, hacerle justicia a Moctezuma, a Benito Juárez, a Cuauhtémoc, a Porfirio Díaz o a Victoriano Huerta, la verdad es que tiene poco caso. De entrada ya están muertos. Bastante. Y como están sobradamente muertos, si los condenamos, les viene guango. Y si no los condenamos, pues también. Pero, ¿qué tal que cambiamos la pregunta? Y en vez de tener una historia como apocalíptica de buenos contra malos, tenemos una historia donde decimos, yo quiero entender. Yo quiero entender por qué actuó como actuó. No para juzgarlo, nada más quiero entender. ¿Y qué entendiste de Yo él? entendí que no se entendieron. Perdón que diga algo tan raro, pero ahorita te lo comento. Imagínate que tú eres Moctezuma. Ajá. Eres un político de a de veras, no medianías. Y tienes que moverte en un mundo donde todo está dicho a medias. Vamos, te pongo el ejemplo.
tú aquí en México usamos todo el tiempo un lenguaje a medias. Pásale a tu pobre casa. Oye, ¿cuál es tu pobre casa? Pues aquí en las lomas, ya sabes. Y, pues, bueno. Oye, fíjate que he estado muy pobre. Y luego, pues que no me alcanzó para comprarme el segundo Maserati del mes. Es decir, tenemos un lenguaje donde decimos una cosa y en realidad está pasando otra. Y lo entendemos clarito todos. Con los políticos nos pasa igual. Dicen una cosa y en realidad lo que tenemos que entender es otra. No es porque sean malvados. Así era Moctezuma, ¿no? Así era Moctezuma. ¿Sí? Ese lenguaje doble nace en Mesoamérica. Incluso, fíjate, para que te des una idea, cuando llegan los sacerdotes y les hablan a los indígenas en lenguas indígenas, no los entienden cuando hablan de Dios. Porque hay un lenguaje, el lenguaje de la corte, el lenguaje de Dios, donde todo es sugerido. Pásale a tu pobre casa. Nunca se entienden. Claro, entonces Moctezuma le manda a Cortés ahí un chorro de regalos, le manda comida y le dice, no vengas, estoy malito. Claro, lo que está diciendo es, mira, te doy de comer. Ya lárgate. Ya lárgate. Y aparte te estoy dando la oportunidad de que O sea, te comes y te vayas. vas. Exacto, comes y te vas, pero te doy la oportunidad de que te vayas glorioso. Porque es que estaba malito y no lo Y el pude ver. otro dice... No, él no entiende y sigue avanzando. Y Moctezuma sigue con las viejas estrategias políticas. Claro, al final aquello termina, bueno, En una matanza espantosa. En una matanza espantosa. Y todo el mundo dice, es que la Malinche traducía bien. Mira, la Malinche seguramente hablaba chontal, es decir, por ahí como tabasqueño, por decirlo de una manera facilona. Pero imagínate esta mujer, que es una mujer del pueblo, traduciendo todas estas sutilezas. Porque imagínate que me traducen y yo te hablo a puras medias palabras. Pues qué bueno que llegaste a tu pobre casa. Esta riqueza que ves es lo que quedó de mis abuelos. No. Yo solo soy. Le estás dando otro sentido a la historia, Claro, José Luis. entonces, Punto. cuando estos no se entienden, Pues pues claro. al final termina aquello en una... Entonces, de eso, el grueso de la novela va por ahí. Pero otra parte es cómo vivía la gente. Es decir, habría que hacernos una segunda pregunta. ¿Cómo vivía la sociedad, el noble mesoamericano? ¿Cómo se relacionan entre sí? Es decir, ¿qué valor tienen las mujeres como un intercambio, como un objeto de intercambio? ¿Qué valor tienen los rituales? ¿Cómo va funcionando todo Y si eso es comunicable con un español. Exacto. Entonces, por ejemplo, para ellos es muy fácil intercambiar mujeres. Pues la paz se firma sobre el cuerpo de una mujer, si no, pues ¿cómo? Es decir, yo tener un hijo con la hija del soberano de al lado, pues es garantizar cierta paz, por lo menos transitoria. Y yo tengo que entregar también a mis hermanas, a mis mujeres, para pactar, ¿no? Ahí viene una historia padre, la de Bulba de Jade, así le decían, no es apodo puesto por mí, que es la hermana de Moctezuma, que se la regala al soberano de Texcoco para ya pactar la alianza y tomar el poder. Pero Bulba de Jade, pues, le hizo honor al nombre, ¿no? No era Imagínate, verdaderamente Bulba de Jade, no, una bueno, ninfómana terrible en aquella época. Y tiene 7,000 amantes, man. Bueno, no sabemos si era muy ninfómana o estaba como muy dura, pues, o No, muy fría, pero hay un sentido como de estaba gran valor. verde. Estaba verde, era de Jade, estaba Pues verde. sí, pero bueno, ya pensé cosas que no podemos decir en radio. Pero entonces, esta mujer la deja y Es tiene genial. 7,000 amantes y a todos los asesina para que no se den cuenta que tiene amantes. Y les manda a hacer a cada uno una escultura y la viste con la ropa ensangrentada hasta que la cachan y se le echan. Pero estas historias que son poco conocidas, que eran como el TV Notas del siglo XVI, como el TV Novelas acabas del de dar en siglo toda la XVI. Eran verdaderas, todas las junté y las puse, son ¿Cómo muy las divertidas. encuentras? Mira, te cuento. Para irnos a pausa y regresar. Es que hay que todo leer lo que Moctezuma. está ahí tiene que ver con puros libros y documentos escritos en el siglo XVI,
que están al alcance de cualquier pelagatos como yo que tenga la paciencia de achatarse la cola y darle. ¿Pero cuánto y darle. tiempo? Pero Ah, pues ese es el problema. ese es el el tema. problema es O sea, sentarte a leer. estas 100 y tantas, 200 y tantas páginas no están... No. Para Perdona. escribir 200, tú tienes que leer como 10, 12, 13 veces más, ¿no? O sea, ahí hay, no sé, 2, 3,000 o 4,000 páginas leídas, ¿no? Bernales, que es muy conocido, Sagún, que es muy conocido, el Códice Florentino, que también es A conocido. mí me da para una serie. No sé. Sí, estaría padre, pero A mí me da, ¿sabes? de verdad, o sea, adentrándome en tu trabajo, José Luis Trueba, en esta fascinación porque lo muestras en cada página, me da para una serie. Estaría padre. ¿Sabes cuál es el único problema? Que las series de época salen recaras. Es decir, la producción de una serie de época es brutalmente cara. ¿Y serie de libros? Pues algo de eso hay. Sí, queda claro, pero no sé. Al tenerlo, al poderlo disfrutar, fue como querer tener el hilo conductor de la historia en libros. Ah, eso sí, eso sí te lo he cumplido. Este libro, en cierta medida, forma parte de un proceso que empecé hace 15 años. Y aquí viene una mentira porque no me acuerdo, creo que van 8 o 9 novelas que cuentan toda la historia prehispánica. Y vas a continuar. Y me faltan 2. Y ¿Con ya qué acabé. personajes? Me falta hacer la Malinche, que es contar exactamente esto mismo Del otro lado. del otro lado. Y me hace falta una de la erupción del Xitle, cuando se destruye por primera vez el mundo mesoamericano. Esas son las 2. Ya hay una dedicada a Teotihuacán, una a los mixtecos, hay una dedicada a la Reina Roja de Palenque, en fin. Y esta es parte de un proyecto muy largo. Pero el chiste era que cada una fuera independiente, pero que si se leen de corrido, quede como una. Eres un agasajo. Vamos a una pausa, regresamos contigo. Lean Moctezuma. Hay 2 formas de leer esta novela desde mi punto de vista. Es un tanto de ficción, otro es un rigor histórico importante en el trabajo de José Luis Trueba Lara. Pero creo que lo más complicado como lectora fue, y lo que más valoro, llenar los huecos, por decirlo así, en la vida del Tlatoani. Esa parte me parece de una genialidad de Trueba Lara. Hombre, Precioso. Estoy chiveadísimo ya. Ay, qué adorado, ¿no? Pausa, boludo. ¿Ya viste? Mira, te acompaña tu esposa. Sí. ¿Cuántas veces has leído Moctezuma? ¿Como 3? Qué delicia, ¿verdad? Sí, hay que leerlo. Pausa, volvemos. José Luis Trueba Lara. El mundo de las mujeres de Moctezuma. Cuéntanos. Mira, habría que pensar en qué mujer, porque normalmente tendemos a generalizarlas de más, igual que con los varones. La mujer noble, de entrada, tiene todas las virtudes y todos los defectos de cualquier mujer noble. El primero es, ¿para qué me enamoro? Ninguna mujer noble, en su sano juicio, tiene derecho al amor. Tú te casas y te unes por otro tipo de razones. Pero no por amor. Pero no por amor. Me da igual si eres parienta de Moctezuma o eres la princesa, la Lady Di, pues. O sea, la Lady Di no estaba enamorada del príncipe Carlos y el príncipe Carlos tampoco. ¿Cuál es tu obligación como mujer noble? Procrear. De ser posible, Mejorar la raza. un par, para tener la refacción, ¿no? Y ya después de esto, aquí viene la diferencia, mientras en Europa la mujer noble ya se podía dedicar al amor, igual que el noble, después de que ya cumplieron su obligación real, aquí no, aquí sí te amolabas. Y vives prácticamente en un gineceo, o sea, casi como de harem. Y no creas que eres la única, vas a compartir, estamos hablando de una mujer noble, vas a compartir aposentos con un chorro, 200, 300, Sí, bien te va. 50. Y pues ahí te formas, porque la más vieja tiene control sobre ti como si fuera una madre malvada, man. O sea, haz de cuenta, peor que suegra gacha, la más vieja controla todas. Y de pilón tienes la competencia por ser la preferida. O sea, no es una buena vida.
Y si a esto le agregas que corres el riesgo de parir a un aspirante al trono, estás frita. Porque te quieren matar o te quieren embrujar. Tu hijo es un peligro para mi hijo. Tu belleza es un peligro para mi belleza. Tus habilidades en el hecho son un peligro para mí. Es decir, la competencia es feroz y están dispuestos a matarse. Es más, para que tienes una idea, no era raro que cuando llegara un nuevo emperador, una de las primeras cosas era matar hermanos, hermanas y madrastras. Bueno, que no quede huella, pues como la canción, ¿no? O sea, que no quede huella y vámonos. Y mataban a muchísimos. Por venganzas, para que no hubiera venganzas. Para que no hubiera de ahí viene, un aspirante. Es decir, no era una vida fácil. Ahora, tú aparte de esto tenías la obligación de tener cierta puntería para parir. Cierta puntería, digo, tampoco se exigía una puntería de Apache. No, qué difícil, ¿eh? Era La una vida tenían. horrible. Tenías que estar vinculada con el templo, tenías que trabajar. Las nobles aztecas trabajaban, hilaban, hacían telas, es decir, tenían una situación de privilegio en cierto sentido, pero la chamba no Con se les oficios quita. estudiadas, Sí, con conocimiento mientos, de todo claro, tipo. de todo tipo, y estabas condenada al silencio. Imagínate lo que veía una de estas mujeres preferidas, lo que sabes. Claro, decías media palabra y olvídate, te caía un malfario horripilante. Es decir, es una vida muy, muy dura. En cambio, por ejemplo, Te daban a oler chile. por ejemplo, o te embrujaban y te asesinaban, pero sin quitarte el alma, sin tentarse el alma, pues. En cambio, tú ves, por ejemplo, a las mujeres de los comerciantes, y son señoras ricas. Eso siempre está bueno. Digo, no, viene de más, no está de más. Pero ellas Se agradece. Se agradece, ¿no? Pero ellas tienen un problema, va a regresar. Porque si tú vas a comerciar, quién sabe si vuelvas. Vas hasta Yucatán, por ejemplo, y en el camino hay 7,428 que no te quieren. Que no te quieren, te quieren te asaltar. mata, claro. Y hay pleitos, es una época de guerra. Entonces, esas mujeres, a pesar de la situación de bonanza que viven, cuando salen los maridos se pintan como de cafecito, color ocre, se dejaban de bañar y dejaban de salir de su casa todo el día, no les daba el sol. Hasta en la noche salían con comida y le iban a dejar al templo. No se cortaban el pelo como si fueran viudas. Hasta que ellos regresaban. Hasta que ellos regresaban. Y si no, pues así se quedaban. Así ya te quedabas. Es decir, estabas en un estado de viudez. Porque es obvio, el comerciante estaba como, ahí va una palabra dominguera, apréndansela, liminar. Era un estado liminar, es decir, entre la vida y la muerte. No sabes tú si tu esposo está vivo o está muerto. Como el gato de Schrödinger. Y si bajas a la mujer pobre, ella sí es una ama de casa común y corriente que se parece mucho a nuestras amas de casa aún hoy. Esta mujer que está viendo cómo estira el gasto, esta mujer que está vinculada con el quehacer de la casa, que hace sus negocios para conseguirse un extra. Es decir, la mujer más amolada poco ha cambiado en los últimos 500 años. Es que era lo que te iba a decir, José Luis Trueba. ¿De qué conquista me hablas? Porque pues es que estamos hablando que éramos iguales y que somos iguales. Es que el pasado no se va, lo tienes pegado. A eso, claro. El pasado es presente siempre. Todos los niveles, tipos de mujeres que acabas de describir son exactamente las mismas años, somos las 2018. Claro, sí, no hemos cambiado nada. Pues, ¿cuál conquista? Vamos, lo que cambia es un poco la ropa, pues, o sea. Ahora, aquí va la pregunta. Cuando se habla de conquista, Ajá. ¿qué significa? ¿Qué significa la pata de los españoles sobre los aztecas? Mira. ¿Qué significa eso? Yo no sé. Si al cabo no hemos perdido la esencia, pues. Cuando tú hablas de conquista y la gente habla de conquista, a mí me da la idea que no nos queda muy claro. Mira, nada más para dar una idea. La conquista de Yucatán empezó antes que la de los aztecas.
Y los mayas firman la paz con don Porfirio. Es decir, se echaron 400 años en el asunto. Te vas para el norte. Bueno, pues Los yaquis firman la paz con Lázaro Cárdenas. Es decir, la semana pasada, bueno, en tiempos sí, históricos, la por eso semana te digo, pasada, cuando se trata de conquista, pues, ¿qué es ¿qué eso? queremos decir? ¿Qué queremos decir? Es una guerra larguísima, que sin problemas en algunos lugares dura 400 años o más de 400 años. Incluso las derrotas no significan derrotas, porque a los 15 minutos hay una nueva rebelión. Entonces, a ver, desde esa perspectiva, ¿hay conquista? Yo creo que hay ¿O una hay batalla ganada? Hay batallas que se van ganando, que van perdiendo. En algunos lugares sí funciona muy bien esto y acaban por unirse los mundos en el centro del país. Pero conforme te vas alejando del centro, No, ya no están tan unidos. ya no, ya empiezan a ser otros mundos. Incluso cambia el tipo de gente. Te pongo un caso. Aquí en la Ciudad de México, en la época colonial, un negro no podía tener caballo ni arma. Tú te ibas a Chihuahua o a Sonora Y el negro tenía que tener caballo y arma. pues los apaches eran un horror, entonces valía más tenerlo este cuate a tu lado y dispararles a los apaches. En el sur del país acaban por crear incluso comunidades propias, como Cuijla, que es una comunidad negra, o en Tabasco, que hay algunas. Es decir, se nos vuelve, esta idea de que existe México se diluye y se vuelve muchos Méxicos. Viajo mucho México, Ajá. José Luis. Y lo que más me impacta de México, que he tratado de trabajar mucho, 18 años sobre eso, es en el regionalismo. Y lo acabo de entender. Pues claro, con razón hay regionalismo. Claro. Pues es que además es grande el territorio, Es grande, no es cualquier cosa. Con separaciones absolutas. Mira, esto te da una idea. Hay lugares que tardaron tanto en formar parte del país que no se enteraban de muchas cosas. Imagínate que hoy es 27 de septiembre de 1821. Y entró el ejército trigarante y vamos a publicar el acta de independencia. Eso es como dentro de hora y media, pues. Imagínate que tú vives en Hermosillo, en la Santísima Trinidad del Pitic. No me entero. A los 3 meses No, pues sí, no, quién llega sabe. un burro y No. algo te dice. Sí, no. Y quién sabe cómo me lo dice. Claro, entonces en lo que tú te enteras, quién sabe qué pasó en el resto del país. Ahora piensa. Sí, vete tú a saber en Yucatán, Pancho Villa, pues Claro. la misma vaina. Aún más, piensa en Yucatán. Claro. Yucatán se pega al país en los años 60. Y lo digo del siglo pasado. O sea, Sí, es sí, decir, sí, Yucatán sí. tiene mi edad, más o menos, pegado al país. José porque Luis. no había tren, no había puente. Pasabas con panga. Es decir, Entonces, no sería correcto hablar de una conquista. No. Porque hay muchas ¿qué quiere decir conquistas. conquista? A ver, La conquista sería la porque yo capacidad siento que es como el mear el territorio. Pues Ándale, ya exacto. llegué, Ya punto. llegué, Aquí soy y- yo, es mío, se acabó. Ya se acabó. Y tengo que subyugar al que estaba ahí. El único problema es que en algunos casos sí lo subyugaste, pero en otros nunca. Y otra cosa, había muchos otros indígenas que odiaban a los aztecas. Claro. Entonces no solo fueron, entrecomillado, conquistados por los españoles, Claro. sino por los mismos mexicanos, Sí, pues. pero mira, no es el Indígenas. caso de los aztecas. Por ejemplo, en Monterrey Ujú. hay una fuente que se llama la Fuente de los Tlaxcaltecas. Y en Saltillo hay una fuente de los Tlaxcaltecas. Tú dirás, bueno, ¿y qué calentura de los norteños de ponerle ahí fuentes a los...? No, la razón es simple. Los conquistadores que llegaron a la zona de Monterrey, a la zona de Saltillo, todo eso, eran grupos tlaxcaltecas que venían como soldados con los españoles. Por eso. Es decir, la conquista no es una empresa fácil. No es del güerito de ojo azul con barba y no. caballo. O sea, Incluso en algunos lados tienes que traer emisarios especiales. Por ejemplo, en todo el noroeste, quienes logran establecer la conquista no son los tlaxcaltecas, no son los españoles, son sobre todo sacerdotes jesuitas. Los jesuitas son los que se la rifan en todo el noroeste.
piénsalo, cuando llegan los jesuitas, lo primero que ven en ese mundo, y Pérez de Rivas, uno de los jesuitas, lo dice muy bonito en su libro, se llama Los triunfos de nuestra santa fe entre la gente más bárbara de esta parte del orbe. No eran poca cosa con lo que se habían encontrado. Y ya habían derrotado a todos los que habían mandado militarmente, hasta que mandan a los jesuitas. Y los jesuitas empiezan a establecer un sistema para volverlos sedentarios y logran avanzar. Vamos, piénsalo, ellos van fundando, por eso es Los Ángeles, por eso es San Francisco, Exacto. San Bernardino, San Goloteo, San lo que sea. Y el último establecimiento es Nootka, que estaba ahí por Vancouver, como digo, más o menos 4 cuadras antes, pues, pero muy cerca. Es que me parece fascinante cómo, no sé ustedes qué estén viviendo, escuchando a José Luis Trueba Lara, pero es que es fascinante entender así este tema, porque entonces no somos tan distintos de lo que eran hace 500 años. No. Cuando hablas de una conquista y entonces de la sumisión, Claro. porque entonces la Malinche y entonces nos doblaron los españoles. No es cierto que nos dobló nadie, pues. No. Así Aquí hubo seguimos algunos, siendo. Claro. Y hubo algunos que nunca se echaron para atrás. Algunos jamás se echaron para atrás. Mira, vuelvo al ejemplo del 19 y ahí te das cuenta. Si tú revisas la prensa del siglo XIX en Sonora, por ejemplo, dice que pues es inhumano, aunque bien merecido se lo tendrían, exterminar a los yaquis. Llevaban 300 años en guerra. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer? Hay que sacarlos. Y los expulsan a los yaquis y los llevan a Yucatán. Está bastante lejos. Bueno, se regresan y siguen en pie de guerra. Es que sí está caro. Es decir, no sé si me explico, dicen, es que los indígenas son agachones. No, hombre. No sé dónde, o sea, a lo mejor sí que hay uno. Por favor. Pero hacer esas cosas es casi de samurái, pues, o sea, es una batalla perdida, es y es un arrebato de... A ver, regrésate de Yucatán allá para Chihuahua. Yapata. Sí, que no. Digo, yo la verdad soy malísimo para caminar, pero... No, José Luis, pues es una cosa, sí, claro. O sea, no sé cuánto se haga, pero incluso cuando los yaquis, usted da una idea, eran tan bravos, yo no sé si esto sea cierto, pero lo contaba una persona a quien yo le tengo mucha fe, a Gutiérrez Tibón. Él contaba que cuando llegan Obregón con las tribus yaquis aquí a la Ciudad de México, que ya no los aguantaban, ¿no? Porque eran unos salvajonazos. Y deciden mandarlos a la Legión extranjera. Y que hubo yaquis peleando contra bereberes en el desierto. Lo contaba Gutiérrez Tibón, yo no lo sé. A ver, José Luis Trueba Lara, es una exigencia. A ver. Leer Moctezuma, Editorial Océano. Sí. Pero te invito. Ven cuando quieras y cuéntanos la historia. Órale, ya estamos. Tengamos una clase de historia contigo una vez a la semana, ¿les parece? Ya estuvo. Una vez cada 15 días. Ya ahorita le ponemos fecha. Ya está. ¿Y sabes qué hacemos? Hagámosla por calendario cívico. Ya estás. Ya. Porque, ¿sabes qué? No conocemos nuestra historia. Y si la vamos entendiendo así, entonces vamos a poder tener un criterio mucho más amplio para poder opinar. Ya estuvo. ¿Ya estás? Ya. Compromiso. Ya esto es compromiso hecho. El libro a la venta en Sanborns, Gandhi, todas las librerías. Todas las librerías vayan. Y si me ven, yo me echo un bailecito si se lo compran. Con Teponazca y toda la cosa. Es que Bueno, si en Teponazca, pues ya, no, tío, todo el tiempo ando uno cargando el tambor. Bueno, clases de historia se acabó con José Luis Trueba Lara en ¿Qué tal, Fernanda? A partir de el 13 de agosto.